y también los amigos que nos puedan visitar en esta tarde. Creo que la lectura que acabamos de hacer en el Evangelio de Lucas no nos coge por sorpresa. Quizás el contexto sí, pero lo que se está reflejando en esa lectura seguro que nos suena. Puede que no vengamos de un ámbito cristiano, que incluso nuestros familiares más allegados no hayan venido de un ámbito cristiano, pero habremos escuchado lo que aquellos dos discípulos estaban contando. No en pocas ocasiones se ha comparado el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra como un camino. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Podrán decir, pues porque existen muchas similitudes entre un camino y nuestra vida. Y me explico. Podemos encontrar en lo largo de nuestra vida encrucijadas, desviaciones, diferentes puertas que abrir o que dejar cerradas, pendientes, llanos o incluso atajos en el camino de la vida. Si tomáramos una radiografía de cualquiera de los que estamos aquí, tiempo A, o de cualquier persona que pudiese estar fuera, y le preguntáramos, defíneme qué sería para ti el camino de esta vida, cuál sería el ideal, nos podría decir que desde el vientre materno ya empezamos a andar en este camino de la vida, aún sin ser conscientes. Después daríamos paso a nuestra infancia. Y es verdad que no tenemos capacidad de decisión en esa etapa, apenas, pero ya empezamos a tomar algunos senderos en ese camino. Empezamos a elegir nuestras primeras amistades. Empezamos a elegir si decir la verdad o la mentira, ya a esa temprana edad. Comenzamos a discriminar alimentos, gustos en general. Y los años van pasando y llegamos a una etapa de adolescencia, de juventud, donde ya pues quizás tenemos un poquito más de toma de decisión y ya empezamos a negociar con nuestros padres hasta dónde llegar. Los amigos que traíamos de la infancia quizás ya no son nuestros amigos o se refuerza esa amistad. Aborrecemos algunas cosas de forma más acentuada. Empezamos en nuestra etapa escolar a separar lo que nos gusta de lo que no, y en las optativas ya empieza a notarse qué camino vamos a tomar. Nos empiezan a dar responsabilidades en el hogar y también en la sociedad. Incluso llegamos a empezar en la última etapa de la juventud con alguna posible relación de noviazgo. Pero seguimos avanzando en este camino de la vida y llegamos a una edad adulta. Entonces los asuntos se vuelven más complejos, ya no todo es tan fácil, tan sencillo. Hablamos del trabajo, del cuidado de los hijos, de los padres o las madres, o de personas, familias que dependen de nosotros. Y si esto era poco, aparecen deudas, aparecen responsabilidades financieras, llámense hipotecas, alquileres, préstamos y lo que el sistema muchas veces nos obliga. En líneas generales, llegan también las primeras dolencias físicas importantes en nuestra etapa adulta. Los momentos difíciles, toca regular la alimentación, alejarse de una vida sedentaria, se va a intentar conciliar el trabajo, el tiempo en familia, el ocio y demás actividades. Pero los años siguen pasando como un reloj y cuando nos damos cuenta, estamos en nuestros últimos años. ¿Y qué diremos de nuestros últimos años? ¿Tenemos que esperar a llegar a ese momento para reflexionar? ¿O quizás es buen momento hoy para parar un segundo? Pues esperaremos con incertidumbre, quizás cobrar una jubilación por el trabajo arduo realizado. Quizás tengamos que ayudar, como están las cosas, a nuestros hijos, hermanos, nietos, en todo lo que se pueda. Empezaremos a pensar en un legado. ¿Qué dejaré?
Y no solo hablamos de posesiones, sino de consejos, de proyectos, de inquietudes, de aquello que se quedó pendiente. El cuerpo y la mente ya no carburan de la misma manera y se hace evidente. Comenzamos a depender de los demás. Y como en una pirámide, empezamos a bajar para volver como estábamos al principio, al llegar a este mundo, dependientes en cierto sentido. Cosas que hacíamos antes sin pestañear ahora son complejas. Y fíjense que llegados a este punto, ese camino que se prometía largo, que se prometía espléndido, increíble para todas las personas de este planeta, llega a su fin, de una forma abrupta, no avisa, a unos antes y a otros después. Fíjense lo que dice Eclesiastés, el capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Me gustaría decirte en esta tarde que no importa el camino que hayas tomado hasta hoy en día, que no importa dónde te encuentres en ese camino, incluso qué puertas hayas abierto o cuáles no. Incluso puede que estés perdido en ese camino que tú has tomado para llegar aquí. Quizás hayas elegido de la mejor manera posible, en tu propia opinión o tu juicio. O quizás no has estado acertado y te arrepientes de muchas cosas. Entonces estás en el lugar indicado. No es tarde, y es lo que vamos a hablar hoy, no es tarde para encontrar el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido del andar por este mundo. En esta tarde vamos a hablar del camino, de la verdad y de la vida en mayúsculas. Y para ello me gustaría que me acompañaran a recordar un acontecimiento verídico, fiel, certero, que ocurrió hace más de 2000 años. Y a modo de capítulos, como si de un libro se tratara, hemos dividido la lectura que hizo el hermano. Ese camino de Emaús, que ahora explicaremos y diremos un poquito sobre el contexto. Dentro de todo ese episodio lo hemos dividido, para hacerlo más claro, en 5 o 6 partes. El primer capítulo del que vamos a hablar es la incertidumbre y la decepción en el camino. Muchas de las partes que vamos a hablar van a tener que ver con nuestra vida directamente. ¿Quién no ha pasado por la incertidumbre y la decepción en medio del camino? En segundo lugar, Jesús sale al encuentro. ¿Y qué importante es que Jesús salga al encuentro? ¿Cuán necesario? En tercer lugar, o como capítulo 3, se sinceran con el desconocido. Nosotros sabemos quién es el desconocido. En cuarto lugar, el maestro les va a recordar las Escrituras y dar respuesta a la incertidumbre y la decepción que tienen, porque solo ahí vamos a encontrar la respuesta. Y entonces ya, más adelante, sus ojos van a ser abiertos. Y finalmente, en el capítulo 6, haremos un pequeño receso, hablaremos ya directamente a los hermanos y las hermanas, porque nos habla de que le reconocieron, y veremos también en qué sentido le reconocieron. Pues vamos a empezar con el capítulo 1. El camino hacia Emaús. El texto completo, como dijo el hermano, es del versículo 13 al 34. Y para facilitarlo también a aquellos amigos o amigas que no tengan una Biblia, lo cual recomendamos que tengan para que lean en sus hogares, vamos a poder ver también los versos en la pantalla. Capítulo 1, la incertidumbre y la decepción en el camino. Y dicen así los versículos 13 y 14 del capítulo 24. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Para situarnos en el contexto, diremos
que esos dos que se nombran eran seguidores ya, eran discípulos, conocían al Señor Jesús. Además, uno de ellos se va a nombrar más adelante, hablamos de Cleofas, y se encontraban en el camino hacia Emaús, que la traducción dice aguas termales. Habían pasado desde Jerusalén, de donde venían, ese mismo día habían estado allí, y se nos dice que la distancia hasta Emaús era de 60 estadios. Hoy en día diremos que es aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros, y que se encuentra ubicada, como vemos en el mapa, al oeste, al noroeste de la ciudad santa de Jerusalén. Con la flecha vemos dónde está Jerusalén y hacia dónde iban, que es a Emaús, donde está el pin rojo. Ese era el camino de estos dos discípulos. Pero miren una cosa, el inicio de este episodio nos presenta a dos hombres que andaban por un camino y que venían discutiendo, venían contrariados. Dice el verso 13 que eso aconteció el mismo día. Y si empezamos a leer por ahí la lectura, no sabemos qué había acontecido el mismo día. ¿Qué pasó ese día? Porque si sabemos qué pasó ese día, entendemos por qué están contrariados. Pues miren una cosa, acababa de acontecer el mayor hecho histórico que se ha producido en este planeta. El Señor Jesús, el Mesías, había muerto en la cruz, pero ese tercer día, es decir, ese día en el que ellos estaban caminando, se había dicho y se murmuraba que había resucitado. Por eso estaban contrariados. ¿Cómo era posible? Si lo vimos morir. Nuestros dos discípulos caminaban rumbo a Emaús, atribulados, desorientados. Hablaban con tristeza de lo acontecido. ¿De verdad era posible que el Mesías, el Salvador de la humanidad, muriera? Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo va a salvar a alguien que no se puede salvar a sí mismo? Y no es una pregunta que nos hagamos ahora. Esa pregunta, desde el inicio, desde el minuto 1 en el que el Señor Jesús murió, ya se lo decían a la cara. Sin embargo, ¿tenían razón o no tenían razón aquellos que le injuriaban en la cruz al Maestro? Aquellos que le llamaban a la cara hipócrita, mentiroso. Y estamos hablando de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los ancianos que demandaban la sangre de Jesús. Quizás estaban ellos en lo cierto, quizás Jesús mentía. Vamos a Mateo capítulo 27, versículos 39 y 43 para ver qué pasó exactamente aquel día, 3 días antes, en la crucifixión. Mateo 27, 39 al 43. Estando nuestro Señor colgado en el madero, versículo 39 dice, los que pasaban le injuriaban. Y cuando hablamos de injuriar, tenemos que entender que estamos refiriéndonos a agraviar, a ultrajar con obras y palabras, a dañar, a atentar contra la dignidad, contra el honor, contra la credibilidad, y además lleva una connotación de que sea de forma injusta. Pues ellos pasaban meneando la cabeza, versículo 40, y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Definitivamente, para los seguidores del Señor Jesús, tenía que ser desolador, porque podían estar dudando de si esto era realidad, si todo se había quedado en buenas intenciones, en un profeta y no en el Mesías, en el Hijo de Dios prometido. Y en esta tarde, de alguna manera, quizás andes igual que estos discípulos. ¿En qué sentido? Quizás estés desubicado por el camino de esta vida. Quizás hayas tenido muchos desengaños.
Desilusiones ya son incontables. Las convicciones que tenías, igual cuando hablábamos de la infancia, ya no casan con la realidad actual porque cambian y evolucionan las cosas y no a mejor. Y no encuentras un apoyo firme y la vida parece que te zarandea. Nada tiene sentido. En medio de esta vida son muchas las preguntas que parecen no tener respuesta. Y es triste, pero lo vemos también cada día con el número de personas que se salen del camino, que no quieren estar en el camino. Y no hace falta matizar más, ¿verdad? ¿A quién iremos? Ante este panorama desolador, la Biblia, la palabra de Dios, va a tener una respuesta. Nos va a traer esperanza, nos va a traer aliento, una salida. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y subrayamos esa parte, el que busca halla, encuentra, al que llama se le abrirá. Pero Dios está buscando corazones contritos, humillados, que clamen a Él. Y aquellos dos discípulos iban a vivir el mejor encuentro posible en medio del camino. La única persona que les podía dar la luz, que les iba a dar consuelo de verdad en medio de su conflicción, en medio de su aflicción, que les iba a otorgar la vida en abundancia. Y miren qué hermoso lo que acontece ahora, porque el relato continúa. En el capítulo 2, Jesús sale al encuentro. Dice así los versículos 17 al 19. Sucedió que mientras hablaban, mientras discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y paramos ahí. Es una realidad y es hermoso que veamos a lo largo de la Escritura, no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, que Dios siempre ha estado dirigiendo la orquesta en este mundo. Dios siempre ha estado detrás, controlando todo lo que pasa, pero dentro del control quiere que nosotros estemos con Él. Es una realidad que Dios siempre ha querido estar a nuestro lado, y si lo buscamos, lo encontraremos. Nunca ha estado ausente ni de su creación ni de sus criaturas. El Salmo 145, 18 nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Y qué curioso esa segunda parte del versículo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. ¿Es que acaso podemos invocar a Jehová y que no sea de veras? Pues sí. De muchas maneras podemos engañarnos. Esto nos habla de acercarnos a Dios de una manera determinada y como Dios quiere que nos acerquemos. Porque no es un Dios hecho a mi imagen y semejanza. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos tendremos que acercar a Dios en primer lugar con sinceridad de corazón, reconociendo lo que somos. Y antes cantábamos lo que éramos. No somos nada. Sin condiciones previas, sin poner topes, sin orgullo, en arrepentimiento y total dependencia. Y consultando en los distintos comentarios, Matthew Henry decía al respecto, los que buscan a Cristo lo hallarán. Él se manifestará a los que preguntan por Él y dará el conocimiento a los que usan las ayudas para buscar dicho conocimiento. ¿De verdad estamos buscando a Dios? Porque Él se va a manifestar si así es, de corazón. Destacamos que en nuestro pasaje, Cleofas y el otro discípulo no reconocieron a Jesús. Dice el texto, sus ojos estaban velados.
El pasaje paralelo muy breve de Marcos, donde esta historia solo se resume en 2 versículos, va a poner una frase en Marcos 16:12 que dice: apareció en otra forma. Esto tiene diversas interpretaciones, pero podríamos decir que por un lado hubo una operación divina por parte de Dios para que simplemente ellos no pudieran reconocerlo. Y por otro lado, podríamos decir que nuestra humanidad, ¿quién iba a pensar que el maestro, que había muerto tan cruelmente hace 3 días, estuviera allí como si nada hubiera pasado al lado de ellos? Ya fuera por una o por las 2 cosas, ellos no lo reconocieron. Y al igual que con nuestros 2 peregrinos de Emaús, Jesús se acerca en esta tarde y Jesús te pregunta: ¿qué te ocurre? ¿Qué carga llevas sobre tus hombros? ¿Por qué estás triste? Él ya sabe por qué estás aquí, igual que sabía por qué estaban ellos discutiendo, pero Él les preguntó. Él ya sabe lo que necesitas, pero es que Él quiere escucharte a ti de manera individual. Tiene un interés genuino en ti, un interés particular. Y no lo digo yo, sino que Él te ama porque ha dado su vida por ti y por mí en la cruz. Veremos ahora, más adelante, esa pregunta que hacíamos antes: ¿por qué murió el Salvador? ¿Y cómo un Salvador puede salvarnos si muere antes de salvarnos? Pero la respuesta va a ir por aquí. Él dio su vida por ti y por mí. Y Él es el que te dice hoy: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en verdad necesitamos ese descanso, un descanso del alma, un descanso que no depende de que tengamos un festivo dentro de 2 días y algunos no trabajemos y digamos que bien, viene un descanso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un descanso del alma, con un descanso y un descansar en las peores situaciones en las que nos podamos encontrar. Y no lo vamos a encontrar en este mundo. Pero sigamos con el relato. Una vez que se ha unido el maestro y les pregunta por su estado, ellos se van a descargar. No lo conocían, pero se van a descargar con él. Se sinceran con el desconocido, para nosotros ya el Mesías. Versos del 19, la segunda parte al 24. Dice así: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero, y subrayo el pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque, y también lo subrayamos, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A Él no lo reconocieron los discípulos, y por eso pudieron hablar con cierta tranquilidad, libremente. Pero también vemos un alivio en este discurso. Descarga sus pensamientos, sus sentimientos, relata los hechos, pero se nota el desaliento. Esto era precisamente lo que el Señor Jesús quería. Como decíamos antes, Él sabía lo que había pasado en propia persona, en primera persona. Y de la misma manera, en esta tarde, el Señor Jesús quiere que le hables de manera personal, particular. Él conoce el desaliento que tienes, pero Él quiere que te acerques a Él.
Quiere que le abras tu corazón, que le entregues todo, lo bueno y lo malo, las partes, las habitaciones de nuestro corazón que están en lo más íntimo, en lo más oscuro, en lo más guardado, que apenas entramos ni tan siquiera nosotros. Él quiere abrir esas puertas, limpiar y airear todo lo que hay. Pero para eso tenemos que reconocer lo que somos delante de Él. Debemos presentarnos ante Jesús, reconociendo que no somos autosuficientes y que no vamos a dar la talla delante de Dios. Y una cosa muy importante, porque a veces pensamos que hemos hecho algo tan malo que no merecemos acercarnos a Dios. Y en verdad es así. No merecemos acercarnos a Dios, pero Dios en su misericordia nos recibe. Así que no tengas miedo, nada de lo que has hecho va a coger de sorpresa al Señor. Es más, algún día daremos cuenta delante de Él de todo lo que hemos hecho, ya sea visible o invisible, a los ojos de los demás. Pero es importante destacar que si la vida, como decíamos al principio, es un camino, y como venimos advirtiendo, el tiempo pasa, también las oportunidades para acudir a Dios son limitadas. No demoremos el ir a Dios, el buscar a Dios. No lo dejemos, como se oye ahora habitualmente, en tareas pendientes. En el ambiente laboral lo he dejado en tareas pendientes, he dejado el WhatsApp en visto, pero ahora no. El correo lo he puesto en correos importantes para otro momento, porque es que ahora me pillan un mal momento. Pero fíjense lo que dice Isaías 55, en el Antiguo Testamento, y Segunda de Pedro ya en el Nuevo Testamento sobre esto. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Llamadle en tanto que está cercano, mientras pueda ser hallado. Segunda de Pedro nos diría: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabemos que el Señor va a volver, como le dijo aquel ángel, ¿verdad? A los que se quedaron esperando. Este que se ha ido de la misma manera volverá. El Señor va a volver. Y algunos piensan que retarda su promesa, pero no la retarda. Él es justo, Él es bueno, es misericordioso y está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Hablábamos antes, en el texto, del pero y del aunque, cuando estos caminantes, ¿verdad?, hablaban con el maestro sin saber que era él y le relataban lo que había acontecido. Hay un pero y hay un aunque. Y en nuestra vida también muchas veces hay un pero y hay un aunque. Por un lado quieres escuchar las buenas noticias de Dios, por un lado quieres abrazarlas en tu vida, pero hay tantas cosas que me lo impiden, hay tantas cosas importantes. Pero por otro lado hay un aunque. Aunque es verdad que las palabras que oigo hacen arder mi corazón, hay una parte de mi corazón que me quiere decir algo. Aunque me sorprende el mensaje de salvación, me da un gozo y una respuesta que no encuentro fuera del Señor. Hoy es el día de dejar atrás todas las cosas que te atan a la esclavitud de este mundo y seguir a Jesús. Él te está diciendo: sígueme. No lo dejes para mañana, quizás sea tarde. Y llegamos ya y pasamos al ecuador del relato. Y nos encontramos con una de las partes más apasionantes de este relato. ¿Y cuántos no hubiésemos querido estar allí? Y que el maestro nos explicara las Sagradas Escrituras directamente. Les va a explicar en primera persona lo que no entendían. Y esta explicación también hoy en día nos sirve y nos vale para nosotros. ¿Por qué había muerto el Mesías?
El Mesías les recuerda las Escrituras, versículos 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús les dice: insensatos, insensibles, sin entendimiento. ¿Acaso no era necesario que yo pasara por este sufrimiento para llegar a la gloria? ¿Acaso no lo decían ya los profetas, las Sagradas Escrituras? Esas que tenéis y que podéis leer. Ya Moisés lo decía, y con esto tenemos que afirmar la fidelidad del Antiguo Testamento en boca de nuestro Señor Jesús y cómo se cumplieron las profecías. Él era el Cristo. En otras palabras, nuestro Señor Jesús les reprocha la debilidad de su fe en las Escrituras del Antiguo Testamento y su falta de conocimiento. Les muestra que los padecimientos de Cristo eran necesarios y eran el camino designado a su gloria. Y hay muchos pasajes que no vamos ahora a entrar, donde se habla, y la referencia es clara a nuestro Señor Jesús, de por qué tenía que pasar por el Calvario. Hablamos de profecías, hablamos de promesas, de oraciones, de tipos, todos ellos hablan del Maestro. Podemos definir que la gracia del Evangelio recorre toda la trama del Antiguo Testamento. Pero ahora en esta tarde, ¿qué diremos? También se nos hace la misma pregunta: ¿por qué era necesario que Cristo padeciera? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Y miren, ahora tenemos que comenzar diciendo que nuestra esencia como hombres y mujeres, nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, es pecadora. Es imposible que el hombre pueda acercarse a Dios en sus propias fuerzas, debido a su pecado y debido a la diferencia que hay, a la lejanía con nuestro Creador, el cual es santo y aborrece el pecado. El ser humano posee una naturaleza caída, por lo cual tiende a hacer de continuo el mal. El pecado mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que este pecado, este precio que tenemos que pagar por el pecado es la muerte. Y que el hombre no puede llegar por sus propias fuerzas a alcanzar la medida, la exigencia que Dios requiere de cada uno de nosotros. No importa todas las cosas buenas que quieras hacer, incluso que hagas parte de esas cosas buenas. No podemos acercarnos a Dios y a su santidad en nuestras propias fuerzas. Y me gustaría que tuviésemos Romanos abiertos, porque vamos a hablar de algunos versos. Capítulo 3 de Romanos. Decíamos que la paga del pecado es la muerte, pero por otro lado el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre no es justo ni santo, aunque nos empeñemos en justificar nuestros actos, y qué fácil, ¿verdad? Es para nosotros justificar aquellas cosas que hacemos que no están bien. Quizás para justificar lo que hace el otro nos cueste un poco más, pero para justificarnos a nosotros mismos siempre va a haber un motivo muy bien argumentado y elaborado y una razón de peso para decir por qué he hecho las cosas de esa manera, aunque en el fondo sabemos que no están bien. Dice Romanos, capítulo 3, versículos 9, 10 y 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto quiere decir que nosotros, por mucho que nos empeñáramos a cumplir todos los preceptos de la ley de Dios, sería imposible para nosotros cumplirlos. Fallaríamos, y no una sola vez, y no solo en un precepto.
de continuo. Por lo tanto, lo que nos muestra la ley es que no podemos cumplir la ley. Por lo tanto, dependemos de otra salvación, no en nuestras fuerzas, es imposible. Sigue diciendo Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos entendiendo por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, santo y puro, sin mancha. ¿Por qué y para qué vino Jesús a este mundo? Lo vamos a encontrar aquí, Juan 3, 16 al 19. Y fíjense bien, porque nos va a decir el por qué y el para qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Entendemos ahora por qué Cristo muere en nuestro lugar? Entendemos que aunque nos diga que la salvación y la justificación del hombre sea gratis, no lo es gratis para nosotros, pero no para Dios, quien tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Es un don, es un regalo. Pero el costo fue altísimo. La preciosa sangre del Hijo de Dios, que como cordero sin mancha fue llevado al matadero. Y afirmamos en esta tarde, por tanto, que Cristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, que Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Así que ya, volviendo al relato, nuestros discípulos comenzaban a disipar esas dudas, y estaban asombrados, parecía que lo que estaba contando ese desconocido encajaba. Las Escrituras no mentían y era lo que el Señor les estaba mostrando. Y es lo que hoy en esta tarde les estamos mostrando a nuestros amigos, las Escrituras. Él está esperando a que le recibas en tu corazón de forma voluntaria, a que aceptes la invitación de salvación que Él te ofrece, porque si bien Él murió por todas las personas, no todas las personas se benefician de ese acto. Si tú no te acercas al Señor en condición de humillación, en tu condición de Señor, no tengo nada, no soy nada, en humildad, si no te acercas al Señor en arrepentimiento por lo que has hecho en tu vida, pero también si no te acercas al Señor Jesús, como si Él fuera no solo tu Salvador, sino tu Señor, no podrás disfrutar de esa salvación. Y llegamos ya casi al término de nuestro relato. Aquellos dos discípulos, una vez que estuvieron en un lugar más íntimo con el Señor, allí dice el versículo 31, fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Vamos a leerlo. Versículos 28 al 34 de Lucas 24. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba a ir más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Dos aspectos importantes a destacar en este final de la historia. Por un lado, le fueron abiertos los ojos, lo reconocieron. Hablábamos antes de una operación divina, pero también de la incertidumbre inicial de que el Señor pudiera estar allí. Pues ya sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y en segundo lugar, ¿no ardían nuestros corazones cuando escuchábamos la palabra? ¿No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tendríamos que decir que era costumbre en el pueblo de Israel ofrecer refugio, cobijo a los peregrinos, y más a esas horas de la noche. Pero en esta ocasión añadimos que los caminantes ofrecieron hospedar al maestro con sumo gusto. Querían seguir escuchando. Lo están diciendo ellos, estaba ardiendo su corazón. Querían seguir escuchando al que pronto reconocerían como su maestro y Señor resucitado. Así es que el Señor entra en la casa y se queda con ellos y tiene un momento de comunión. En esta tarde también el deseo de nuestro corazón es que el Señor te abra los ojos y te dé el entendimiento espiritual. Que puedas ver tu condición delante de Dios, que acudas a Él. Pero me gustaría añadir unas palabras, no solo para los amigos, sino también para los hermanos. Y hacen alusión a la expresión lo reconocieron, porque tengamos en cuenta que estos discípulos ya conocían al Señor. Se dice que los discípulos no lo reconocieron en un primer momento. ¿Y qué diremos nosotros, hermanos, de nosotros mismos, de la familia de Dios, de los que ya hemos aceptado el sacrificio de Jesús y hemos pasado a ser familia de Dios? ¿Le reconocemos aún? ¿Acaso ya no arde nuestro corazón cuando escuchamos sus buenas nuevas? Quizás con el tiempo, como hablábamos antes, en el camino de la vida, nuestras prioridades han cambiado. Mi corazón se ha vuelto quizás duro, rígido, incluso con soberbia. Y a veces, hermanos, de manera particular, pienso que confundimos la dependencia y la humildad que el Señor nos exige con falta de valentía. Como si al tener dependencia y humildad fuéramos cobardes o no tuviéramos valentía. Pero si pensamos que ya hemos superado esto, nos estamos equivocando. Si pensamos que estamos en otro estrato superior, nos estamos equivocando. El Señor viene y nos dice, el reino de los cielos es de los niños. ¿Y quién hay más indefenso y dependiente que un niño? Reconocer la debilidad humana y acudir a Cristo en su misericordia es la verdadera valentía. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Reconocemos a Jesús en nuestra vida día a día. Vivimos con gozo la nueva vida en Cristo, esa vida que tanto ha costado. O seguimos con tristeza, con incertidumbre, anhelando cosas de las vidas pasadas. Si nuestra vida ha cambiado, tendremos que obrar seguramente como estos discípulos, con mucho gozo, con un corazón ardiente y que, como veremos ahora, no puede estarse sentado y quieto. Se levantará e irá a avisar a todo el mundo. Hemos encontrado al Mesías, existe, es verdad.
He tenido un encuentro con Él. Compartimos el mensaje de las buenas nuevas al prójimo. Dice el apóstol Pablo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y muchos de aquí desde la niñez las han sabido. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y eso en un primer lugar. A todos los amigos, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Y para los que ya creemos en el Señor, también son instrumento para redarguir, para enseñar, para corregir. Matthew Henry diría, las escrituras que hablan de Cristo harán arder los corazones de sus verdaderos discípulos. Así que es una manera de examinarnos también delante del Señor. ¿Qué decir para terminar con nuestro relato? Pues dice J.F. Brown sobre los dos de Emaús, que ellos ahora se cuentan mutuamente cómo ardía su corazón. Se encendía dentro de ellos al oír su conversación y sus exposiciones de la Escritura. Esto lo explica todo. No entendíamos el calor de luz, amor, gloria espontánea que arrebataban nuestros corazones, pero ahora lo entendemos y ahora no pueden descansar. Dice el texto que se levantan y vuelven después de ese camino de 12 kilómetros. ¿Cómo podrían? Tienen que volver enseguida a Jerusalén para contar las noticias. Y ya casi finalizando, me gustaría hablar de algunas aplicaciones en el texto que quizás pasan desapercibidas. En primer lugar, la habilidad que tiene el Señor Jesús para que todo tenga sentido. Hablábamos al principio de un camino donde las cosas no tienen sentido muchas veces, donde los valores cambian con el tiempo, donde las estructuras se tambalean, donde no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Pero en el Señor Jesús, como hemos visto, en ese encuentro con Él, todo va a cobrar sentido como un puzzle. Todo aquello que no tenía explicación cobra sentido en el Señor Jesús. En segundo lugar, la libertad con la que podemos responder a Jesús. El Señor no nos obliga. Y fíjense en el texto cómo el Señor iba a pasar de largo, pero Él se queda. El Señor nunca obliga a nadie a aceptarlo. Es responsabilidad tuya y mía aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Por otro lado, el Señor se va a dar a conocer en cualquier oportunidad y momento. Cualquier momento es bueno para tener ese encuentro. En aquel entonces hablamos de un momento de comunión, de intimidad que empezó en un camino y terminó dentro de un hogar. Pero en esta tarde también el Señor quiere tener ese encuentro contigo. También nos habla de la necesidad de expandir el Evangelio, la buena noticia. No podemos quedarnos fríos cuando tenemos un bien tan preciado en nuestras manos. Tenemos que hablarlo, comunicarlo al mundo, porque solo de esa manera el Señor va a poder obrar a través de nosotros. Esa es la misión que tenemos. Y finalmente, nos habla de cómo habían vivido una experiencia que es la misma experiencia que muchas otras personas estaban teniendo desde aquel entonces. Y hablamos de que ya sabían que el Señor Jesús había resucitado. Hablamos de que ya se podían congregar y dar gracias al Señor por ello. Y es lo que hacemos aquí, en este lugar de culto. Nosotros tenemos en común muchas cosas, pero tenemos en común la más importante, y es que hemos dado nuestra vida al Señor y que queremos glorificarlo. Cada uno de nosotros formamos parte de una comunidad de personas que comparte una experiencia personal y un recuerdo en común con nuestro Señor. Y por eso estamos aquí hoy.
Y me gustaría terminar con unas palabras a los amigos que hoy nos pueden estar visitando. Comentábamos que la vida era semejante a un camino, y ha sido un poco la guía de la meditación. Un camino que tiene como factor común para todas las personas, ya seas hombre o mujer, ya seas adolescente, ya seas joven, ya seas adulto o anciano, tiene un factor común, y es que va a pasar esa vida, va a terminar, vamos a tener que tomar decisiones acertadas o erróneas, vamos a equivocarnos muchas veces. Pero fíjense, terminamos diciendo que el Señor Jesús, a partir de ahora, si confiamos, creemos en Él de corazón, si nos doblegamos a Él, va a pasar a ser Él nuestro camino. Él va a ser nuestra vida y va a ser la verdad para nosotros. Terminamos afirmando que para los que aman a Jesús, Él es el camino por el que transitar, Él es la verdad que abrazar y la vida que tiene sentido vivir, puesto que entendemos que nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Él. Y querido amigo, la pregunta es, ¿a qué esperas para volverte a Dios? ¿Qué has de hacer para reconciliarte con Él? Pues tienes que aceptar, como hemos visto en esta tarde, el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados. Tienes que arrepentirte de corazón. Acéptale como tu Salvador. Acéptale como tu Señor. Y como dice el texto que tenemos en pantalla, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.